Bien, entonces ya vimos cómo se crean los objetos aquí en JavaScript. Y por ejemplo los arreglos funcionan igual. Como te digo, todos los objetos en JavaScript, ahora sí que todos detrás de las escenas, se reducen a constructores. Por ejemplo, un arreglo, let arreglo, lo definimos así. Por ejemplo, WebTD da 25. Este es un arreglo como lo haríamos normalmente aquí en JavaScript, pero detrás de las escenas todo esto se reduce a que se crea así: let arreglo igual a new array. Entonces absolutamente todos los objetos se reducen a detrás de las escenas a que todo parte de un arreglo. Y como te estarás imaginando, pues los arreglos tienen como su objeto prototipo la función de flecha, la propiedad o el objeto array.prototype. Porque acuérdate que todo se crea a partir de una función constructora. Entonces new array, por consecuencia, como es una función constructora, tiene su propiedad prototype. Y entonces todos los arreglos tienen como su objeto prototipo el objeto array.prototype, que sabemos que prototype es una propiedad de las funciones constructoras. Y el objeto creado, por ejemplo, por new date, pues utiliza por ejemplo, este que tenemos por acá, let fecha es igual a new date, pues también se reduce que su prototipo, pues básicamente viene siendo date.prototype. Entonces este es su prototipo. Todas las fechas creadas aquí con JavaScript tienen como su objeto prototipo date.prototype, porque new date es una función constructora y por consecuencia tiene una propiedad prototype, que es su prototipo. Esto puede resultar confuso cuando se aprende JavaScript por primera vez. Recuerda que casi todos los objetos tienen un prototipo, pero solo un número relativamente pequeño de objetos tienen una propiedad prototype, como por ejemplo las funciones constructoras. Son estos objetos con propiedades prototype los que definen los prototipos para todos los demás objetos. Siempre que veas, por ejemplo, la sintaxis algo, por ejemplo, no sé cómo se llama la función, .prototype, función constructora, por ejemplo, siempre que tú veas esta sintaxis, quiere decir que es un objeto prototipo. Por consecuencia, debió haber venido de una función constructora. En este caso, pues, imagínate que se llama función constructora. Entonces, siempre que tú veas esta sintaxis, debes de saber ya detrás de las escenas que prototype, que esta sintaxis viene de una función constructora. ¿Y cuál es esa función constructora? Pues lo que tiene a la derecha. Porque acuérdate que aquí persona la función constructora se llama persona. Y entonces, pues prototype quiere decir que la función constructora de la cual se originó esta propiedad prototype es de la función constructora persona. Por lo que la propiedad prototype siempre que tú ves esta sintaxis ya te debes de imaginar que viene de una función. Como lo estamos viendo, y una función no cualquiera, sino una función constructora. Entonces eso para que lo tengas en cuenta. Cambiando un poquito de tema, pues nosotros ya sabemos, voy a quitar ya todo esto para no hacer aquí todo el código. Si tú quieres, pues lo puedes conservar. Todo esto lo voy a quitar. Al cabo ya te lo expliqué. Y simplemente voy a dejar por acá. Esto también ya lo voy a quitar porque tú ya sabes que detrás de las escenas se ve así. Voy a quitar todo esto y voy a dejar nomás la función constructora. Acuérdate que esto es un atajo, es otra forma de las primeras formas como se creaban los objetos. Pero hoy en día, pues simplemente es con funciones constructoras. Entonces simplemente voy a dejar esto. Y nosotros hoy en día sabemos ya 3 formas de crear objetos aquí en JavaScript. Están los literales. Por ejemplo estos. Nombre. 2 puntos WebTD. Esta es una forma de crear objetos. También sabemos crear objetos con el constructor. Constructor es igual a new object. Y aquí, por ejemplo, pues pondrías constructor.propiedad igual a valor. Entonces esta es otra forma.
tenemos una forma de crear objetos que es la Object Literals. Tenemos con el constructor NewObject. Y acuérdate que los literales de esta manera y los objetos creados de esta manera tienen como su objeto prototipo Object.Prototype. Porque acuérdate que Object.Prototype debes de saber que viene de una función constructora, en este caso de Object. Entonces la tercera forma que nosotros conocemos es crearlos a partir de una función constructora por acá. Entonces estas son las tres formas que hemos visto de crear objetos. Estos dos tipos de objetos, los literales y los que se crean con NewObject, se conocen como pojos. Pojos, por su traducción, pues significa en inglés plain old JavaScript object. Y pues yo le pongo pues pojos. Y se conocen como, la traducción algo así como objetos simples de JavaScript antiguos. ¿Por qué se conocen así? Porque antiguamente estas eran las dos formas, las dos únicas formas en los primeros días de JavaScript. Eran las primeras formas de crear objetos aquí en JavaScript. En los literales, como Object Literals, o con el constructor NewObject. Y luego ya pues escribías cada una de sus propiedades. Entonces, por eso se llaman pojos, porque fueron las primeras formas de crear objetos aquí en JavaScript. Y aquí te voy a poner, se caracterizan porque por defecto tienen un prototipo Object.Prototype. Entonces digo por defecto porque, como te dije, más adelante si tú quieres, pues puedes cambiar ya el prototipo. Entonces estos son lo que se conocen como pojos. Y esto es muy importante que lo entiendas su nombre, como viene aquí, pojos. Porque por ejemplo en los frameworks de React así manejan este término. Entonces aprovecho yo para invitarte el curso de React, que ya va en la parte interesante. Ya estamos viendo los ciclos de vida de un componente. Y entonces pues ahí yo veo lo que son los pojos. Que básicamente los pojos detrás de las escenas es como se forman los componentes de React. Por muy extravagantes que tú los veas en una interfaz de usuario, al final de cuentas se reducen a pojos. Por eso yo te invito al curso de React para que entiendas todo esto. Y pues esta es otra forma, pero esta ya es una forma moderna, entre comillas, de crear objetos. Entonces nosotros ya conocemos tres formas hasta ahorita de crear objetos en JavaScript. Bendiciones.